Hola, buenas noches. Nuevamente desde la ciudad de Los Ángeles. Somos La Última Canción Podcast. Hoy día vamos a hablar de un artista popular, súper arraigado a la cultura latinoamericana. Se trata de Celso Piña. Sí, digamos que Celso Piña se volvió un ícono de la cumbia, pero también es como un ícono de la transnacionalización de la música colombiana a México, a la ciudad de Monterrey, más exactamente. Y entonces vamos a hablar un poquito de su vida y cómo llegó a ser el ídolo en el que se convirtió. Así es. Bueno, ¿tú cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Emocionado por ese capítulo. Tengo algunas, obviamente siendo colombiano, tengo alguna Claro. conexión muy interna con el tema. Ajá. Y después les hablaré de una experiencia que tuve en un concierto de Celso Piña en Bogotá. Perfecto, perfecto. Bueno, partamos un poco con la biografía de Celso Piña. Él nace en Monterrey, la ciudad de Monterrey, Nueva León. ¿Tú conoces México? No conozco México, no. Yo tampoco, nunca he estado en México. Tengo muchos amigos mexicanos acá en Los Ángeles, hay muchos mexicanos que a veces uno habla con tanto mexicano o como que explora tanto como cultura mexicana que uno siente que como que casi que conoce México, pero la verdad... Sí, pues es una ciudad, es un país gigantesco, ¿no? Claro, es gigante. Lo que más uno se va enterando es que la música de cada región es muy marcada, cada región tiene su identidad. Es un país muy musical, lo emparenta mucho con Colombia en ese sentido. Yo diría que en Latinoamérica también Brasil es el otro gigante que trae... Bueno, Latinoamérica en general es muy musical, tiene música, digamos... Todos los países son muy arraigados a sus folclores y genera mucha identidad a estos folclores, pero en términos de tamaño, de estilos que se han creado, me da la sensación que es Brasil, Colombia y México tal vez los tres gigantes que más aportan a nivel latinoamericano sus estilos musicales, sus folclores. También creo que tiene harto que ver con que son países que se mezclaron rápidamente muchas culturas al mismo tiempo. Sí, Entonces, sí, la necesidad de la música y de identificarse a través de la música generó digamos, fenómenos musicales que a través de la historia se han ido, digamos, colando en la cultura, que ya también ha traspasado las fronteras del lenguaje. Por lo tanto uno sabe y ya uno ve que en Estados Unidos esas músicas ya son populares, en Europa, hasta en Asia, digamos. Sí, definitivamente en Colombia se nota que por ser como un gran sitio de intercambio comercial, unos puertos comerciales muy fuertes en la costa atlántica y pacífica, entran muchas influencias y entran muchos inmigrantes de otros países y instrumentos de otros países que se fueron integrando dentro de la cultura local y de la música Claro, local. del entramado social y también la construcción de identidad. Bueno, también Sí. está todo el tema de la llegada de afroamericanos, algunos arrancando de la esclavitud en Brasil o digamos de distintos sitios donde las comunidades afroamericanas se sentaron, sobre todo en la costa, ¿no? Sí. Eso fue lo que generó un poco estos sonidos de tambores que le dan una identidad a la cumbia. Sí, es correcto, sí. Bueno, el caso de Celso Piña, él de muy temprana edad nace en una familia de raigambre popular, de escasos recursos. Él es el hijo mayor de 9 hermanos, una familia numerosa, básicamente sin mucho dinero, lo que generó que él tuviera que empezar a trabajar desde muy temprano. Sus primeros trabajos fueron, contaba él o su hermano, no recuerdo bien, que él empezó a trabajar en la tienda de un tío político, le ayudaba a atender el local, pero él no sabía ni muy bien matemáticas. Entonces sí los clientes le compraban cosas y le pagaban menos. Entonces de eso da un poco cuenta de que Celso Piña desde muy pequeño tuvo que luchar bastante, tuvo como bastante, digamos, dificultades en su vida. No fue una vida fácil de buena primera. Que también muestra que su opción por la música, su camino por la música,
fue un camino arriesgado, que yo creo que el público en general le reconoció a Celso Piña más al final de su vida, esta suerte de sinceridad, de humildad, de relación como con el pueblo tan cercana, tan real. O sea, Celso Piña uno lo ve en su entrevista y siempre es un tipo muy sincero, muy abierto a contar sobre su vida y que hacía parecer muy sencillo tocar el acordeón. Sí, sí, sí. Sí, y se nota que sin importar la fama que obtuvo y conciertos en Europa, por todo el mundo, realmente tuvo la oportunidad de presentarse. Nunca perdió como esa conexión con el pueblo y esa humildad y esa conexión sincera y honesta con la música que estaba haciendo. Claro. Bueno, él, como comentábamos, empieza a trabajar desde muy pequeño, pasó por distintos trabajos, de tortillero, distintas cosas, hasta que finalmente consiguió un trabajo que le gustó más, que era en un hospital, auxiliar de intendencia. Él hacía el aseo en este hospital de niños y asistía a unas cosas que se llamaban juntas de mejoramiento, que eran digamos, juntas que se hacían para hablar sobre mejoras que se le podían hacer al barrio, a la campana. Y muchas veces dejaban invitada a la gente después de estas reuniones a las fiestas de los Murillos Hermanos, que eran estas personas que ponían vinilos de cumbias y cassette y hacían difusión de la música de cumbia. Y eso pegó mucho, digamos, en la juventud, y en Celso Piña en particular pegó muchísimo. Sí, era cumbia y vallenato, digamos, cumbia y vallenato, claro, que era lo que más llegó, muy posiblemente porque Monterrey, la música que existía en ese momento era música norteña que tiene el acordeón integrado, y este de vallenato y cumbia también es con acordeón y puede tener algunas similitudes. Entonces creo que de pronto eso fue algo que ayudó que esas dos, pues más la cumbia que el vallenato. El vallenato como que se quedó solo en Monterrey y la cumbia sí se expandió a todo el país. Por todo el país. Y bueno, tuvo claramente un signo muy de Monterrey, la cumbia que se expandió desde Monterrey hacia el resto de México. Claramente tiene, digamos, la influencia de la música norteña, como decías bien tú, como con el acordeón. Celso Piña desde muy temprano quiso tocar el acordeón, participó de algunas bandas donde lo hacían tocar el güiro, ¿se llama? El güiro también lo llaman como la rasca o raspa, dependiendo del lugar. En Colombia depende un poco del lugar. Guarache creo también. Guarache también, sí. Y va cambiando. Hay uno que es como de madera y hay otro que es el de metal. Claro, el de metal, que es muy típico de la cumbia. Y bueno, también de los ritmos tropicales, porque también la influencia de la música veracruzana cruzaba un poco todos estos estilos musicales y las percusiones, y también claramente en México, sobre todo en la zona de Puerto, que es Veracruz, venía estos ritmos tropicales, y había una banda que se llama Los Yarax, donde él entró a tocar con ellos, porque él cuenta una anécdota, cuenta que ve una gente tocando, lo está mirando y lo invitan a tocar. Le dicen, ven, chamo, métete acá a tocar con nosotros. Y dice, no sé tocar nada. Dice, no, acá nadie sabe tocar nada, pero dale. Y le pasan el güiro y él empieza a tocar y ve que le sale fácil. Y bueno, se siente parte de la banda. Entonces luego se involucra con los Yarax y lo hacen tocar las maracas en esa banda. Y él no se sentía muy conforme ni con el estilo musical, ni tampoco con el instrumento que estaba tocando. Él esperaba tocar acordeón, o sea, esa era su meta. Y en el intertanto sigue trabajando hasta que le habla con su papá, dice, lo lleva a un sótano y le pone un vinilo. Y dice, papá, mira, esta es la música que yo quiero tocar. Creo que le puso un disco de Alfredo Gutiérrez, si no me equivoco. Y bueno, estaban todos esos sonidos, Aniceto Molina, Murillo, creo que se llama. Bueno, tú conoces más de los referentes de Sí, cumbia. digamos que hay muchos referentes de esa época, sobre todo, pero digamos que los principales yo creo que eran Alfredo Gutiérrez y Aniceto Molina, con la cumbia sanpuesana, que es una de las que más pegó, digamos,
que él adoptó, hizo su propia versión también. Claro, y una versión, yo escuchaba hace mucho tiempo la versión de la cumbia sampuesana de Aniceto Molina, es una locura. O sea, Sí. es una locura. Realmente Aniceto Molina es otro gran personaje. Tal vez no lo vamos a abordar en este episodio. Sí, pero creo que también, aparte de la música como tal, o sea, musicalmente, las letras también como que creo que tuvieron su acogida porque eran letras sencillas, era letra de estar borracho, letras acerca de fiesta, eran letras como... Claro, son música fiestera, sí. es netamente tal. Y bueno, él en esta situación donde le muestra a su padre esta música, él le dice, papá, yo esto es lo que quiero tocar. Obviamente el papá lo mira con cara de ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, sí, acá no tiene ninguna formación musical. Claro, y aparte estamos en Monterrey, acá está la música norteña, o sea, como ¿por qué no te metes en eso? Tal vez más, bueno, también pensando en el dinero, pensando en la realidad. Pero le dice, no, esto es lo que a mí me apasiona, entonces te quería pedir ayuda si me podías comprar un acordeón. Y bueno, el papá le dice, ya, dame un tiempo, no tengo el dinero ahora. Y al tiempo le compré un acordeón. Pero un acordeón que tiene la particularidad que tiene 2 líneas solamente de botoneras. Lo que a Celso Piña no le parece tan así como bien al principio, pero él como estaba aprendiendo estaba todo bien. Pero él veía, o sea, también hay una cosa muy interesante y muy tierna también de parte de él, que él veía las carátulas de los acordeonistas y él quería verse como ellos, o sea, claro. que él buscaba ese aspecto, entonces él miraba los acordeones y veía que tenían 3 hileras de botones. Y eso es lo otro, o sea, eso es lo que también lo hace bien sorprendente, cómo llegó él a la música. Él básicamente aprendió escuchando, él escuchaba muy en detalle los discos una y otra vez y veía, y no le gustaba el teclado, no le gustaba el órgano y le gustaba más con el sonido de los acordeones, y eso lo motivaba a querer imitar estos sonidos. Entonces, sí, pero definitivamente fue autodidacta, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Se enseñó él solo a tocar el acordeón y a crear estas canciones o a reproducir estas canciones que escuchaba en los vinilos. Exactamente. Y bueno, así fue como él empezó a practicar con el acordeón, hasta que se dio cuenta que ya sabía el acordeón del revés y el derecho y necesitaba como desafiarse un poco más con un acordeón real de 3 y logra, digamos, comprárselo al vender el suyo, habla con su papá, nuevamente lo ayudan con dinero, más el dinero que le había ahorrado. Se compra un acordeón y cuenta que cuando le llega el acordeón venía todo más o menos roto, el acordeón se le salía el aire, y que cuando lo fue a apretar, ¡pum!, se le llenaron de cucarachas en las manos, o sea, el acordeón estaba estaba abandonado, entonces lo tuvo que arreglar y qué sé yo, y empezó allá a practicar derechamente, hasta que decide ya dedicarse a eso completamente, abandona su trabajo, lo que le generó mucha enemistad con su madre en un principio. Nuevamente Celso Piña se encuentra con las dificultades de la vida, nuevamente lo tiene todo en contra, su entorno no lo ayudaba, le decían que porque estaba tocando esa música. Aquí ya estamos en el año 75, y él se lanza a esto de la música, y arma su primera banda de él solo, que se llama Ronda Bogotá, que era con sus hermanos y algunos músicos más. Sí, que es lo curioso de llamarse Ronda Bogotá es que Bogotá típicamente no es un centro cumbiero que digamos. Claro, no es de donde ahora viene la cumbia. Se escucha más, pero no es donde viene la cumbia, pero imagino que él pensando que es la capital de Colombia, claro, como que lo dijo, listo, es la Ronda Bogotá. Claro, suena a Colombia. Sí, suena oficial, suena como que claro. listo, sí, esta es música colombiana. Y pues también más adelante es interesante como la palabra Colombia se convierte es como en una forma de describir la cultura. Claro, las Colombias. Las Colombias, sí. Sí. Claro, eso se instala, digamos, bueno, paralelamente al contexto de Monterrey. Monterrey en algún momento fue llamada la Nueva Chicago. Fue una ciudad muy bullente, una ciudad con mucho como poderío económico. Sí, el crecimiento fue muy rápido. Fue rápido, tuvo bastante que ver con la construcción del ferrocarril en Estados Unidos.
tuvo que ver con, digamos, una relación media simbiótica que tuvo con Estados Unidos Monterrey en algún periodo. Todo eso se terminó, yo creo, en el momento en que parte la DEA y parte, digamos, todo el tema del combate a las drogas. Genera, digamos, que las fronteras se hagan más estrictas y el intercambio comercial con Monterrey se tiende como a estancar, lo que genera que los extrarradios de Monterrey, las colonias que hay en los extrarradios de Monterrey, empiezan también la precarización y curiosamente también en parte aparece una cosa media melancólica, que yo creo que la cumbia representa muy bien ese sentir de ¿cómo se llaman los monterrejanos? Los regianos, ¿cómo se dice? La gente de Monterrey. Como el gentilicio. ¿Nuevos regianos? Nuevos regianos. Ay, se me olvidó. No me acuerdo. Bueno, amigos mexicanos, nos disculpan que, sí, por favor, si nos van a comentar, nos corrigen. Sí, pero sí, definitivamente la cumbia tiene un aspecto como de lamento. Es como algo arrastrado, un lamento que se saca como desde el fondo del alma. Y claro, ese también puede ser otros aspectos que hizo que generara más apego en la ciudad de Monterrey. Lo que he visto de Monterrey, pues fotografías más que todo, se ve como una ciudad muy, muy hermosa que está como, como rodeada por una zona montañosa. Uh-huh. Y me imagino que, claro, el crecimiento comercial, toda esta llegada de distintos elementos, llegada de música nueva, creo que Monterrey es como la tercera ciudad más grande del país en este momento. Creo que sí. Creo que es 5 millones de habitantes, algo así. Creo que es Nuevo México, Guadalajara y Monterrey debe ser. Sí, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Entonces, claro, 5 millones de habitantes es bastante. Y creo que sí, este crecimiento tal vez se generó como una revolución un poco cultural para mezclar o crear nuevas formas de hacer música. Claro, creo que Celso Piña estuvo como a la vanguardia de eso. Claro, hay un mercado ahí, sí. el Celso Piña está alguien que toma riesgos, que básicamente al hacer la ronda bogotana se mete de lleno en un género que nadie estaba cultivando en ese momento y graban su primer álbum donde tienen un relativo éxito, o sea, empiezan a sonar. Les toca, bueno, esto es bien interesante porque él cuenta que él empieza a tocar en clubes, pero era un público de lesbianas, como un público más o menos marginal. Sí, al principio era un público marginal, sí. Claro, y eso a él le traía muchas críticas, como, oye, tú estás tocando como para los indeseables, estás tocando, digamos, para esta gente como indecente. Sí. Y él decía, bueno, pero yo no puedo estar en la puerta diciendo, oye, tú eres decente, no, sí. Y discriminando. O sea, es la gente que va y la gente que está disfrutando la música. Pues, claro. ¿Qué más puede hacer? Claro, entonces es muy bonito, igual, es muy emocionante pensar cómo se fue distintas líneas de qué sé yo, disidencias o inquietudes que no estaban dentro como del canon oficial, que podía ser la música más, las corridos, las rancheras o la música norteña. Sí, digamos que se representaba como el mainstream. Claro, la norma sí. y bueno, Celso Piña se salía de esta norma y atraía obviamente rebeldes, sí. atraía gente que buscaba esta liberación a través de la cumbia. O sea, la cumbia bueno, no lo hemos conversado, yo creo que en algún momento deberíamos hacer un capítulo más dedicado directamente a la cumbia, pero sí. Nuestra opinión, creo que la compartimos, es que la cumbia es el punk rock de Latinoamérica, es básicamente la música que recorre desde México hasta Chile. Cada país genera y cultiva su propia manera de hacer cumbia y lo hace muy personal. Y realmente es un gran como unificador. Claro, sí, porque... Digamos, hasta llegando a Los Ángeles, cuando llegamos hace como 7 años, ya casi 8 años, fue como un sentimiento de calor estar caminando por la calle y de un momento a otro empezar a escuchar cumbia saliendo de las casas. Fue como que, ¿en serio? Me acerqué a la casa y estaba como en una fiesta de 15 años y estaba sonando Alfredo Gutiérrez o a veces, o bueno, ya sonaba como Joey Arroyo también, salsa. La música definitivamente
es una identidad, es algo que ayuda a identificar a los latinos Y es un arraigo Sí. súper profundo, es un sentimiento muy profundo. Acá en Los Ángeles uno logra vislumbrar, hay clubes exclusivamente, salsa pega mucho, Ujú. pero hay lugares donde la cumbia es súper popular. Sí. La gente del Salvador, digamos, por Aniceto Molina, tienen, digamos, mucho vínculo con la cumbia. Y bueno, mexicanos, que bueno, vamos a llegar ahí, como también empezó a avanzar toda esta onda y se empezó a mezclar también con la identidad chicana o con la identidad chola, Sí. y que viene luego, digamos, al final, al principio de los 2000, todo esto que se llama la avanzada regia, que vamos a llegar ahí, pero Sí, pero digamos, creo que hay una particularidad que puedes sacar, lo tengo como más o menos en la cabeza, no lo tengo muy claro, que es una particularidad de la cumbia en Monterrey, que es posiblemente debido a un error. bueno, Tocando los fue un vinilos, accidente, fue un un accidente. accidente Sí. que genera algo llamado la cumbia rebajada. Claro, las rebajadas. Las rebajadas, sí. Que es muy entretenido el tema de las rebajadas porque es una cosa muy particular. Yo creo que muchos de ustedes vieron la película, ¿cómo se llama? I'm No Longer Here. Sí, ya no estoy. Ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí, ya no estoy aquí, ya no. Creo que, bueno, fue muy popular esa película en Netflix sobre este chico que emigra a Nueva York y que él, desde Monterrey, por un accidente con pandillas, se tiene que ir del pueblo, y él estaba metido, digamos, en toda la cultura de las rebajadas. O sea, tienen una estética, una manera de bailar. Ya no estoy aquí, es la película. Ya no sí. estoy aquí, exactamente, I'm no longer here. Pero claro, o sea, en ese momento los clubes, todo eso empezó como... Celso Piña está, digamos, en el centro de todo este movimiento. Él es el cultor, digamos, de esta música. Jóvenes crecieron, digamos, en torno a verlo, a él tocar. Pasó que empezó a crecer un poco su éxito. Él fue el motor, digamos, de esta avanzada de cumbia de Monterrey. Y por lo tanto la Ronda Bogotá empezó a cambiar de nombre, pasó de Ronda Bogotá a ser Ronda Bogotá y Celso Piña, luego Celso Piña y Ronda Bogotá, y luego Sí, Celso Piña y su Ronda Bogotá. Sí, y esto es principalmente porque él se destacaba dentro del grupo como la figura, como que él era el frontman de la Ronda Bogotá y pues tocaba, ya después la gente, me imagino que decía vamos a ver a Celso Piña, Claro. y entonces ya por temas comerciales mejor poner Celso Piña y su Ronda Bogotá. Era como Claro, que esto generó paso algunos conflictos, bueno, no con sus hermanos, porque eran sus hermanos y ellos estaban de acuerdo, entendían de que Celso Piña había sido uno de los principales promotores de este género musical y él había tenido mucho empuje para que este estilo se volviera popular. Entonces ellos entendían que era correcto, digamos, no había Sí. problema. Pero otros músicos de la banda empezaron a sentirse un poco dejados de lado y a las espaldas de Celso Piña forman otra banda que se llama Tropa Colombia. Tropa Colombia, si no estoy mal. Sí, Tropa sí. Colombia creo que se llama. Y comienzan a proliferar algunas bandas de cumbia que empiezan a saturar un poco el mercado de la cumbia en Monterrey, lo que generó que, digamos, principios de los 90, mediados de los 90, la cumbia en Monterrey se estancara un poco. Como que ya pasó mucho, bueno, contaba Celso Piña que él lo invitaban a tocar a algún lugar, decían, ¿cuánto cobras? Tanto. Ah, no, le decían, es que en Tropa Colombia compra menos. Entonces, eso generó que empezara como un poquito a estancarse, digamos, digamos, lo que vendría a ser después. Por mucho tiempo Celso Piña fue más bien conocido a nivel regional solamente. Sí, y realmente en esa época todavía las bandas emergentes de cumbia tocaban mucha de la música que se escuchaba antes en LP, simplemente hacían Claro, hacían covers, cover o básicamente. reversiones. Entonces todas las bandas se sabían las mismas canciones, entonces era muy fácil Claro, ya decir, se le pagamos este menos y ya. Claro, y Celso Piña de por sí era un alma inquieta y tenía, digamos, intenciones hacía renovaciones formales y él
Cuando le preguntaron en una entrevista en Alemania, él dice que su música es freestyle, que él no hace cumbia ni vallenato propiamente tal, que él hace su propia interpretación de esa música. Por lo tanto, cuenta en una anécdota que él va a tocar en un festival. Empieza a ver que todas las bandas tocaban las mismas canciones. Banda tras banda tocaban las mismas canciones. Y cuando le toca a él ya subir al escenario, le pasan un papel, una lista, con las canciones que tiene que tocar. Sí. Y él le dice, oye, pero ¿qué es esto? Le dice. No, esas son las canciones que tienes que tocar. Y le dice, pero hoy le dice, ya todos tocan las mismas canciones, ¿por qué voy a tocar yo las mismas canciones? Le dice, ¿por qué voy a tocar yo esas mismas canciones? Y él dice, no, es que así es la cosa. Entonces le dice, él se supone agarra el papel, lo hace pelota y se lo tira en la frente al tipo. Y el tipo, el organizador, le dice, tú eres un rebelde, le dice. Pasa la otra semana y en el cartel, en los flyers de promoción de la tocata, del concierto, empieza a aparecer el Celso Piña, el rebelde del acordeón. Y eso se transformó en un logo y en un hito y le dio, digamos, a Celso Piña este sobrenombre que la gente que lo conoce sabe que le dicen el rebelde del acordeón. Pues escuchemos un poco el rebelde del acordeón. Veamos cómo va el rebelde del acordeón. Y teníamos a Celso Piña, el talento de Celso Piña es innegable. Hay una anécdota que él contaba también que él trabajando se enfermó de hepatitis y fue al médico y le dicen que tiene que encerrarse un tiempo, tiene que descansar y estuvo 3 meses encerrado y esos 3 meses aprendió a tocar el acordeón. Esos 3 meses él empezó a sacar sonidos y llamó a su papá y le dice, mira papá, mira, y le muestra lo que hizo y el papá le dice, pero bueno, esto lo aprendiste en 3 meses. Sí, ya, le dice, te doy 3 meses más para que tengas una canción completa, si no, no tiene sentido. Y él dice, ok, pasan los 3 meses, el papá lo va a ver de nuevo y ahí le muestra una canción completa, que creo que es Cumbia para Bailadores, que es como la primera que él compone. Y el papá le dice, ya, le dice, pero ¿y las otras? ¿Cómo le dice? Pero ¿cómo le dice? Si va a ir a tocar una fiesta, va a tocar esa canción y claro, va a tocarla 1, 2, 3 veces, pero a la cuarta vez la gente va a decir, oye, ya, pues algo. Entonces, tenés que sacar más canciones. Isaac Piña se llama el papá de Celso Piña. Yo creo que es un personaje súper central en la vida de Celso Piña. O sea, es que lo motivó, lo apoyó en todo. Sí, claro, sin ese apoyo no habría podido ser el gran músico que fue. Así es. Definitivamente es fundamental. Bueno, nos habíamos quedado en los 90. Estaba esta situación donde ya se lo bautiza como el rebelde del acordeón. Y también, bueno, obviamente él entendía, más allá de su talento, él entendía que tenía que hacer dinero de lo que estaba haciendo. O sea, ya era padre, ya era un músico, o sea, tenía que dedicarse a eso. Y aparece el Gran Silencio, aparece todo esto lo que le llaman la avanzada regia, donde estaba... Control Machete, El Gran Silencio, Plastilina Mosh, también, todos ellos nativos de Monterrey. Claro, y también coinciden en un momento en que la música más de jóvenes, más moderna en México agarra un vuelo que a nivel continental, o sea, aparece Molotov, Café Tacuba, que ya a mediados de los 90 hacen, digamos, su explosión a nivel internacional. Ya existían, bueno, obviamente todo para atrás un montón de bandas, que se dio Los Jaguares, Caifanes, El Tri, bueno, más nada que, sí. que nombrarlos. Sí, sin comentarios. Claro, sin comentarios. Entonces... bueno, digamos también es importante antes de seguir con eso que a finales de los 90s todos estos grupos de Monterrey que hacían vallenato y cumbia viajan a Colombia también y empiezan a
van a un festival vallenato que es en Valledupar Ajá. y empiezan a conocer a los A los meros meros. a los meros meros y a los duros, y empiezan a crear una relación y empiezan a fomentar esa cultura y empiezan como un crecimiento ya como en conjunto, y eso fortalece bastante el género. Y después ya cuando se integra ya la danza regia, es bastante sólido ya el movimiento musical Y los vínculos, ¿no? y los vínculos, sí. Lo que es curioso es que hasta ese momento Celso Piña no había ido a Colombia jamás. Habían otras bandas de cumbia que ya estaban sonando en Estados Unidos, Celso Piña todavía no. Me parece súper lindo lo que dice Celso Piña en algún momento. Él dice que le preguntan que por qué no fue a Colombia antes. Él termina yendo a Colombia en el 2010 recién. ¿Por qué no va a Colombia antes? Y él dice que él no quería ir a Colombia por sí solo. Quería que alguien lo llevara. Porque decía, bueno, cualquiera puede pagar un pasaje y se va a Colombia, pero no pasa nada. Él decía, yo quiero llegar a Colombia, pero que me lleven. Y eso me pareció súper lindo porque puede sonar arrogante, para mí no me parece absolutamente nada arrogante, me parece que es un acto de humildad y también de reconocer, o sea, como de tener una conciencia de lo que él estaba haciendo, que era un amor y una pasión por esa música. Me parece total, así me parece súper pertinente esa toma de opción. Entonces, en esta situación él se da cuenta de lo que pasa con el Gran Silencio y se acerca a hablar con ellos. O sea, él se da cuenta que ellos están haciendo una cosa como el Chuntaro Style. Sí. Y bueno, y ya esa versión como más calle de la cumbia. Claro, agregan más ragamuffin, Sí. hip hop, un poco de reggae, o sea, como ya le hacen una mezcla, un blend con otras cosas. Sí. Y él se acerca, siendo quien era, con una humildad, digamos, como un par. Y estos chavitos, estos chicos le dicen, pero maestro, o sea, nosotros crecimos escuchándole a usted, nosotros Claro. íbamos a la escuela y íbamos a ver a Celso Piña, o sea, usted era el ídolo de nosotros, por lo tanto, hagamos algo. Y hacen un trabajo que se lo presentan a la disquera le gusta, y lo publican, y ahí es donde aparece, yo creo, uno de los primeros hits internacionales de Celso Piña, que es Cumbia Poder. Sí, eso ya fue con el disco de Barrio Bravo. Barrio Bravo, claro, que ahí Barrio Bravo, bueno, yo creo que es el antes y después de la internacionalización de Celso Piña y de cómo comienza su carrera hacia adelante. Barrio Bravo es el disco que lo lleva a tener colaboraciones con varios músicos que ya estaban, digamos, consagrados a nivel latinoamericano, entre eso Café Tacuba. Y también, digamos, en ese disco es fundamental Control Machete, porque, digamos, es Toy Selecta el que produce el disco como tal, y trae estos artistas como Rubén de Café Tacuba, está Gran Silencio, también está... Está Julieta Venegas, ¿no? Julieta Venegas, se me fue el nombre, Chango... Chango, sí. También se me fue el nombre. Sí, que es un artista venezolano. Sí, Chango... ¿Chango Man? ¿King Chango? Bueno, sí, ustedes van a saber. Pero claramente es el disco que mantiene a Celso Piña, lo transforma en quien es. Y viene, digamos, un proceso en que él empieza a viajar a Europa, ya empieza como se empiezan a fijar en quién es él, o sea, como qué representó él para la música de Monterrey, cómo movió todas estas influencias musicales, su pasión, digamos, su tenacidad por mantener este ritmo y esta música como parte de la identidad de Monterrey, monterregiana, ¿cómo te dije que eran? Regiomontanos. Regiomontano. De esta identidad regiomontana, y poner a Monterrey en el mapa musical y cultural, que también tuvo un aspecto, digamos, un anverso que generó que toda esta avanzada regia, todo este movimiento musical tan bullente, tan cultural que estaba ocurriendo en Monterrey, se vea de golpe un poco frenado por el inicio de los conflictos con los Zetas,
que parten más hacia el norte, pero se empiezan a trasladar poco a poco hacia Monterrey, y Monterrey se empieza a transformar en una ciudad un poco más peligrosa. Clubes que habían representado la cuna de todo este movimiento empiezan a ser escenarios de confrontamientos armados, de pistoleros. Y Monterrey en esos años, según lo que cuenta el periodista Osorno en el libro La Guerra de los Zetas, decae bastante lo bullente que venía haciendo. Y es lamentable porque había ahí, digamos, toda una generación de músicos que te da la sensación que iban a traer, digamos, todo un sonido nuevo, que lo trajeron ciertamente. Sí. Ciertamente lo pusieron, pero como que se corta, digamos, lo que venía para la siguiente generación. Yo creo que en esta película de la que estábamos hablando se muestra un poco de eso, porque da cuenta de esta vida barrio bajera peligrosa, donde este amor por la cumbia, este amor por una cosa tan, digamos, sensible, por así decirlo, está constantemente en el borde del peligro. O sea, está siempre topando los límites con la guerra de pandilla o las lógicas de la guerra de pandilla. Entonces yo creo que bueno, esa película aporta mucho, que no sé cómo será, digamos, en Sí, este pues momento. muestra bastante esa subcultura llamada ahora cholombianos, que tienen como un baile muy particular, que se ve un poco, digamos, en el video de Chuntaro Style, se ve como es el baile de cumbia de esta subcultura. También unos peinados bastante particulares, que, digamos, la primera vez que yo vi imágenes de esa subcultura de los cholombianos, yo como que, ¿qué? ¿En serio? ¿Dónde es esto? ¿México? ¿En serio? Fue algo como que no lo podía creer, no sabía por qué no tenía más información acerca de esto. Es un poco como, recientemente vi la cultura chola en Japón. Oh, claro, Sí, claro. que es como que, ¿cómo es posible? O sea, pero es un movimiento cultural que coge tanta fuerza y tiene tantas, aunque tiene conexiones con barrios bajos y con crimen y con distintos factores, también es algo que alivia un poco toda esa tensión y todos esos problemas que están teniendo, y como que es... Sí, o sea, y también da cuenta de una verdadera pasión por la cumbia. Yo siento que el nivel que llegó la identificación con la cumbia en Monterrey se transmite, digamos, a través de lo que vemos, de lo que nos llega a nosotros que nunca hemos estado en Monterrey, como una cosa súper genuina, súper apasionada y llena de cariño por la cumbia y lo que representa. Es curioso también, bueno, es importante hablar de cómo lo que tú comentabas de este vínculo que empezó a nacer entre los músicos de Monterrey y Colombia, pero tal vez tú nos podrías contar un poco más cómo se recibió Celso Piña en Colombia, o en qué momento Celso Piña pasó a tener el respeto de los colombianos. Pues él lo decía, o sea, ¿a qué vamos a ir a Colombia? O sea, a llevarle piedras al río, o sea, ya no... Sí. Ellos son los padres de la cumbia, nosotros estamos tocando cumbia, ¿qué podemos aportar? Digamos? Sí, creo que, digamos, el reconocimiento de Celso Piña empieza con el disco de Barrio Bravo, creo que fue el 2002. 2001, sale Barrio Bravo, y pues en Colombia se escuchaba Control Machete, Plastilina Mosh, esos grupos ya estaban ahí, y entonces cuando sale este disco que es cumbia, y esos artistas están como colaborando con Celso Piña, esto ya llega como a un nivel más grande, a nivel más grande en Colombia, y dice, ¿quién es este Celso Piña? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Digamos, yo tenía muy poco conocimiento de él, porque pues sí, lo de las piedras al río es correcto, porque uno ya está inundado con la cultura propia colombiana de cumbia y vallenato, pero se veía algo como original en él, y como un amor real por mantener como ese legado cumbiero. Entonces... a mí me da la sensación que también él intenta recuperar, o no sé si recuperar, pero mantener vivo como la esencia de lo que era la cumbia antigua, o lo que él escuchó desde siendo pequeño.
Y es algo que se le agradece porque igual la cumbia de Celso Piña está súper viva. Yo estoy viendo unos videos en vivo de él y claro, o sea, el tipo tenía un desplante y era un monstruo en el escenario. O sea, Sí. su energía, Sí, la energía era era súper impresionante. arriba. Sí, era bastante impresionante. Sí, y digamos que en Colombia a través de, digamos, del 2000 a 2010 también hay como muchos experimentos con fusión de cumbia, En Colombia. en Colombia, Ajá. de música más folclórica, más tradicional, digamos, con nuevos géneros, hay mucha más experimentación y Celso Piña está presente en todo ese momento, digamos, es contemporáneo con todo ese movimiento y digamos que creo que sí, es 2010 cuando llega Celso Piña a Colombia por fin. Claro, él por fin llega a Colombia el 2010. Porque digamos que creo que es por el mismo productor, por Toy Selecta, que Toy Selecta ya tenía muchas colaboraciones y nexos con artistas colombianos. No, okay. Ya había producido algunos discos, si no estoy mal, con algunos artistas colombianos y ya tenía como ese pie una plataforma a la cual Exacto. ya podía llegar. Claro, y también cabe decir que consultado Celso Piña de por qué no fue antes a Colombia, lo que les comentaba anteriormente era su postura al respecto, pero también él comentaba respecto a los managers, que él tuvo problemas con algunos managers y que finalmente cuando encontró un manager que lo supo sacar y llevar, digamos, a distintos rincones del planeta y hacer que su música se difundiera de mejor manera, fue cuando finalmente él pudo llegar a Colombia en el 2010. Y el 2010 tú estabas en Colombia. Sí, pero yo lo vi, fue en el 2011, Ajá. agosto del 2011. No sé, en ese momento no sé qué estaba haciendo, pero recuerdo que estoy casi seguro que no tenía plata para ir al concierto, aunque no era que fuera costoso, simplemente estaba pelado. Y un amigo mío que se mueve mucho en círculos de música y con distintos teatros y distintos músicos, fue a mi casa y me dijo, hey, vamos a ver a Celso Piña. Se está presentando aquí cerca de su casa, en el teatro que en ese momento se llamaba Teatro Metro. Y entonces, pues más o menos tenía alguna idea de Celso Piña, había escuchado lo de Barrio Bravo y eso. Y fuimos al concierto. Y bueno, las noches bogotanas son un poco frías, más o menos como 10 grados, digamos. ¿Lo viste en Bogotá? Lo vi en Bogotá, sí. Lo vi en Bogotá. Y creo que el cartel era Celso Piña y su Ronda Bogotá. Ah, todavía mantenía Sí, Ronda Bogotá. mantenía el Ronda Bogotá, entonces yo como que, ¿cómo así que sí, Ronda Bogotá? No entendía muy bien. ¿Tú en ese entonces ya lo conocías bien o era recién algo como incipiente? Lo conocía por sus colaboraciones en el disco de Barrio Bravo. Digamos, yo era más fan de Control Machete bastante, Plastilina Mosh también lo escuchaba bastante, digamos Kinky, que también es otra banda de Monterrey que es parte de esa misma o sea, época. de una u otra manera como que lo agarraste un poco por rebote. Sí, lo agarré por escuchar otras bandas que colaboraron con él. Ajá. Y creo que en ese concierto había unos integrantes de Control Machete, si no estoy mal. Tal vez estoy hablando mal, pero sí, digamos, fue impresionante entrar al sitio y sentir ese calor inmediatamente cuando se subió al escenario y la energía que tenía, que se notaba que era su pasión, su amor. ¿Sí me entendés? Como que se notaba ese calor que salía de él con cada nota que salía del acordeón, cada palabra que decía, cada canción que cantaba. Y expresaba su aprecio por Colombia entre canciones, como que se sentía muy feliz de estar ahí. O sea, se le veía alegre. Se le veía muy alegre, sí, se le veía muy alegre. Y realmente era, o sea, en vivo era fenomenal. O sea, la energía era inconfundible. Se notaba que llevaba muchísimo tiempo tocando. Se notaba su manejo del escenario, su manejo del público. Y realmente fue bonito. Es bonito tener ese recuerdo, más que todo como del calor, no sé, como de sentirse como... De la vibración, digamos, Sí. de la efervescencia del momento, ¿no? Y sí, y como que, bueno, en muchos de los conciertos
por eso me gusta ir a conciertos en vivo, que se siente es como que hay una unidad en algún momento, que todo el mundo está como en el mismo plano, en el mismo nivel. Claro, como que las frecuencias como que se alinean, se armonizan Sí. en el mismo ritmo. Sí, digamos, un buen concierto, un buen artista logra hacer eso, como que ecualizar. Que uno olvide todos los problemas que puede tener atrás, Claro. los bota por 2 horas o el tiempo que dure el concierto, y se centra y la energía de todos está unida y todo el mundo está bailando, está feliz. ¿Había él lo logró. Sí, estaba lleno, estaba completamente lleno. Es un teatro, digamos que no es un teatro muy, muy grande, pero sí estaba lleno. Recuerdo que estaba lleno. ¿Y la reacción del público cómo fue? ¿Era efervescente? ¿Todos estaban arriba, la energía arriba? Todo el mundo tenía la energía súper arriba. Todo bailando. Todo el mundo bailando. Mira. Sí, era increíble. Era increíble y pues sí, yo creo que él estuvo muy contento con ese concierto. Se veía muy contento en el escenario y se veía muy contento por la reacción del público. Entonces creo que fue... ¿Cuánto más o menos duró el concierto? Quiero decir que fue como 1 hora y media. Wow. Te vale un concierto poderoso. Sí. Es curioso, él en una entrevista decía que a él no le gustaba mucho tocar en vivo. ¿Ah, sí? Que sí, o sea, que no le gustaba mucho tocar. Que él solamente le gustaba tocar. Le preguntaban cuándo él sentía que un concierto había sido bueno. Y él decía, para mí un concierto bueno es cuando la gente queda con ganas de más. Entonces a mí no me gusta hacer conciertos muy largos porque me gusta entregar lo preciso, que la gente, digamos, tenga esa sensación de que se quedó adentro con una sensación de seguir queriendo bailar, de seguir queriendo vivir este momento. Y eso a mí me parece excelente. O sea, me parece que es una forma de plantearse los conciertos en vivo súper buena. O sea, como que... Sí, hay déjalos esperando más, lo que dicen acá. Claro, o sea, yo una vez me tocó ver a Foo Fighters en vivo y ya llegó un momento en que yo decía, ¿cuándo se acaba esto? O sea, como que ya 2 horas y tanto, y no paraban, y ya en verdad yo no soy muy fan de Foo Fighters, pero es una banda que igual quería ver porque genera, digamos, esta sensación que es un fenómeno de masas, Sí. Una típica banda como de estadio, y de verdad que no... Ya en un momento me pareció un poco agotado. No, este concierto fue muy bueno. Y lo que te digo que sí, poder ver, digamos, en Colombia por mucho tiempo, digamos que la cumbia y la música tradicional se vio como un poco opacada por nuevos géneros, digamos, y se vio como algo que uno baila en familia, en las fiestas de diciembre. Es loco eso porque, bueno, yo tengo tú y otros amigos colombianos y siempre me hablan como la música de Navidad. La música de Navidad, sí, claro. Sí. Y claro, o sea, en Chile es música de fiesta, o sea, Sí. en Año Nuevo. Bueno, pues en Navidad en Colombia se festeja. Claro, en Chile Festeja, antes bueno. se hacía más fiesta, no sé cómo estará ahora, yo hace 5 años que estoy en Chile, pero... sí, o sea, yo cuando chico me acuerdo que Navidad era una festividad, el Año Nuevo sobre todo, Sí. y la cumbia fue por mucho tiempo, y sigue siendo, yo creo, parte, digamos, de la banda sonora de toda esa época, ¿no? Sí, creo que eso también como que ayudó después a que, o sea, genera como una nostalgia, como que eso ya está dentro de uno y como que cuando uno lo escucha en otro lugar y con otras personas, como que, compartimos Claro, ese mismo sentimiento y son reminiscencias, son recuerdos que te hermanan, digamos, a cuestiones muy familiares, muy íntimas, muy como de la infancia. Y eso también, creo que, bueno, hay como una nueva cumbia en Colombia, hay una cumbia fusión, digamos, hay representantes como Frente Cumbiero. Yo vi al Frente Cumbiero una vez y te puedo decir que fue impresionante. Sí, son muy, muy buenos. Si no han escuchado, busquen Frente Cumbiero. Y ellos han colaborado también con Mad Professor, con... Claro, sí, es con Mad Professor, una locura. Sí, buenísimo. con Quantic también. Quantic lo vi acá en Los Ángeles y también buenísimo. Sí. Y pero Quantic también... Era en su versión más, digamos, su versión más electrónica. Sí, pero Quantic también empezó a integrar música, digamos, cumbia y distintos ritmos a su música. Bueno, y Celso Piña en algún momento sí también empezó a integrar música electrónica en su música.
Eso es lo que yo creo que hace que Celso Piña sea un personaje tan interesante musicalmente hablando, y también él como figura, su pasión por la música, su amor por seguir experimentando, o sea, como que hasta el fin de sus días siempre Celso Piña llevó la cumbia un paso más allá, siempre le abrió otra frontera a la cumbia y le dio, digamos, pero le mantenía, digamos, esta fuerza, esta energía. Hay algo que a mí, no sé si tú estarás de acuerdo, pero viendo muchas entrevistas que le hicieron a Celso Piña, especialmente en Europa, había una suerte como de tratar a Celso Piña como una suerte de pieza, no sé, como de, puede sonar muy ofensivo, como pieza de zoológico, como pieza de museo. Sí, como algo novedoso. Como una rareza. Sí. Y él me parecía muy noble de su parte, porque él defendía mucho el tema de que él era el folclore, digamos. Él estaba derechamente refiriéndose al folclore y agradecía que el folclore se pudiera difundir de esa manera. En otros países latinoamericanos tal vez no hay tanta, digamos, no hay representantes tan fuertes que lleven el folclore a los niveles que lo llevó Celso Piña y en los niveles de difusión mundial que lo llevó él, que digamos, personas como Carlos Monsiváis se refirió a él, el intelectual mexicano, el escritor mexicano, como que él era una fuerza, digamos, cultural. Decía que si él hubiera nacido en la Edad Media, él hubiera sido el acordeonista de Hamelin. Sí. Y bueno, García Márquez, que ya es una historia conocida, que lo hizo bailar y que le agradeció diciéndole que le agradecía que él fuera un representante, un embajador de la cultura y el folclore colombiano, y le dijo que siguiera siendo buena persona. O sea, me imagino si una persona de otro país va a hacer eso, no sé, en Brasil, y un tipo como Caetano Veloso, por ejemplo, se te acerca Sí. y te agradece eso. O sea, yo creo que es muy emocionante que aparte que te lo diga García Márquez. O sea, Sí, claro. una cosa muy impresionante. Y claro, o sea, de ahí en más ya Celso Piña era el nombre, o sea, era la persona que estaba asociada a la cumbia, a Monterrey, o sea, ya era un todo, y era un embajador y un representante de la cultura de la música mexicana y su vínculo con Colombia. Eso yo creo que es muy único. Bueno, yo creo que en los 60 tal vez vimos, por ejemplo, está el caso de Luisín Landaes, colombiano, que se asenta en Chile y hace cumbias en Chile que o sea, yo cuando chico yo pensaba que era música chilena, o sea, como que mira ese barco entrando en la bahía, todas esas canciones. Y claro, o sea, todos crecimos como con la sensación de que la cumbia nos pertenecía, o sea, como que nos apropiamos de la cumbia como algo muy, muy propio. Eh, y así vamos llegando, digamos, a los últimos años de Celso Piña, convertido en la figura que conocemos ahora, ¿no? Sí, escuchemos un poco del disco de Barrio Bravo. Escuchamos el disco de ahora. Y volvemos y hablamos un poco de, digamos, de la cumbia en otros países de Latinoamérica, y hablamos un poco de los últimos años de Celso Piña. Los últimos años de Celso Piña, y también vamos a hablar de un conflicto que involucra a Celso Piña, una vez el fallecido, con una de las mayores estafas de YouTube. Entonces, empezamos a acercarnos a los últimos años de Celso Piña. Celso Piña, todas las personas que compartieron con él, entre sus hermanos que lo siguieron tocando algunos con él, acompañándolo en sus giras, todos mencionan que se veía muy sano, que no tenía, digamos, básicamente nada que quisiera presagiar las razones de por qué murió. Bueno, entre otras anécdotas, Celso Piña lamentaba mucho que ninguno de sus hijos quisiera, digamos, seguir tocando el acordeón o seguir su legado, excepto un sobrino que incluso se fue a Colombia a estudiar con maestros del vallenato, pero sus hijos no siguieron su legado. Toda esa época, desde que yo lo vi, 2011, y él falleció en el 2019. Digamos, en esos 8 años. 8 años, él se presentó más veces en Colombia, ya, digamos, se volvió un nombre conocido en Colombia, y creo que en toda Latinoamérica, en todo Estados Unidos ya fue creciendo su fama. Y se ven cada vez más géneros, o más géneros de fusión influenciados por la cumbia. Y bueno, toca destacar simplemente que
creo que él es uno de los que impulsó eso. Obviamente, en Colombia, pues la cumbia como que viene naturalmente y siempre hay más. Es parte más y del más folclore, bandas. está, Sí. digamos. Después está como Sistema Solar, que también es un representante que tiene como combinaciones de cumbia con. Y afro, bastante afro. Con champeta, ya como más fusiones. Bueno, me faltaba mencionar, no sé si lo mencioné anteriormente, pero Celso Piña fue muy feliz que cuando llegó a Colombia fue recibido por Alfredo Gutiérrez. Sí, lo pudo conocer. Sí. Fue recibido también por bueno, muchos de los músicos que él admiraba y que tenía como Aníbal Velázquez y Andrés Landero. Como que son músicos que para él eran referentes y obviamente un orgullo, digamos, que sus maestros, que él decía, eran sus maestros imaginarios en el fondo, porque él aprendió a tocar solo por oído, escuchando los discos de ellos, entonces finalmente conocerlos y poder tocar con ellos, un sueño cumplido, un sueño hecho realidad. Y pues me parece que fue muy bonito que haya podido cumplir ese sueño. Sí, es básicamente. En esa época de su vida y antes de fallecer. Y claro, él me contaba que cuando Natalia Lafourcade se acercó a hablar con él para poder grabar juntos una canción, él le dijo, o sea, ella le dijo, maestro, yo nunca he tocado este género, no sé, digamos, Natalia Lafourcade siendo quien es, que todos, bueno, se sabe que es una persona que es casi una intelectual de la música, muy estudiosa y siempre quiere ver como la estructura y las bases de la música. Él le dice, mira, es música, le dice, es como cualquier cosa, o sea, es una canción y vívela como una canción, no te hagas más rollo. Que yo creo que es de alguna manera lo que nosotros como profesamos de alguna manera con el tema de la música, o sea, independiente de que la música tenga nombres y tenga estilo y uno le pueda decir como pertenece a esto, otro, la música es música, no independiente de su estilo y yo creo que Celso Piña es un fiel representante de esa idea de que la música es música, da lo mismo el estilo y lo vas a poder compartir con todo el mundo y vas a poder tocar con quien sea en la medida que sientas lo que estás haciendo. Y eso para mí es algo que en lo personal me hace ser muy fan de Celso Piña y me hace escuchar su música con mucho gusto porque hay detrás de él una vocación de entretener, una vocación de entregarse a la gente y entregarle alegría a la gente y eso se nota mucho en su música. Se nota en su música y su dedicación se notó en su carrera porque realmente obtuvo éxito, hizo giras por toda Europa, estuvo en casi. En China, el hermano contaba que estuvieron en China y que era muy chistoso porque no entendían nada de lo que estaba pasando y que finalmente la música fue el motivo que los llevó allá y fue lo que finalmente los conectó con su público. Y eso, digamos, es una cosa hermosa, digamos, para cualquier músico. Sí, digamos, poder romper esa barrera de idioma y simplemente poder disfrutar música con personas que son de culturas completamente diferentes es muy importante. Claro, y bueno, finalmente Celso Piña en su último. Es curioso porque él empieza a sentir un malestar en noviembre. No, perdón, esto fue en agosto. Y entra caminando, él entra caminando al hospital y nadie que esperaba el desenlace, digamos, de este malestar, los hermanos cuando van a preguntar, sus familiares cuando van a preguntar, dicen, bueno, él falleció. Y todos, pero ¿cómo? O sea, si no había nada que indicara que él fuera a fallecer. Sí, se ve muy saludable, pues tenía 66 años claro, y no se le reconoce, no se le reconocía vicios, o sea, él tenía una conexión con la juventud de Monterrey, siguió viviendo en el barrio de La Campana, los jóvenes de ahí lo reconocían, gente con problemas de drogas le hablaba directamente, cómo deja las drogas, entonces es muy curioso, digamos, y muy lamentable su fallecimiento de esa manera. Sí, muy repentino, digamos, fue muy inesperado. Eso, bueno, llevó a una cantidad enorme de homenajes,
Creo que yo recuerdo que cuando murió Celso Piña fue noticia, digamos, a nivel continental. Sí. Digamos, se le reconoció como el personaje cultural y musical que era en México y en toda Latinoamérica, lo que fue súper merecido. O sea, yo creo que de algún modo nosotros, al estar haciendo este episodio sobre él, queríamos volver sobre la figura de Celso Piña, ya con un poco de mediando la distancia del tiempo de su muerte, para poder también darle una mejor mirada desde la distancia y entender de que es un músico que va a seguir influyendo, que como comentaba anteriormente, es lamentable que muchas veces en vida se lo trató como un bicho raro o como un personaje medio extraño, y cuando uno ve la entrevista uno logra percibir la sencillez de Celso Piña y logra percibir, digamos, un nivel de honestidad y la manera que él vivía la música con tanta simpleza, que a veces a mí me generó alguna incomodidad ciertas entrevistas, porque preguntas que le hacían o como que lo hacían tocar el acordeón, siempre era como que lo trataban de esa manera, y él vibraba la música de otra forma mucho más sencilla, y eso, digamos, lo hacía una persona muy real, y también eso hacía que se ganó el amor de la gente que lo conoció y la gente que tuvo, digamos, la oportunidad de verlo en vivo como tú. y eso, ese fue los últimos días de Celso Piña, digamos, esa fue su muerte. Les comentábamos que íbamos a hablar de uno de los mayores estafas que ha tenido YouTube. Bueno, sabemos que YouTube paga royalties por la música. Hay todo un sistema y sistemas intermedios de gente que tiene que verificar que la música corresponde digamos, al artista al que se le tiene que pagar estos royalties. Y un personaje que se llama José Chanel Medina Terán, de Phoenix, Arizona, junto con su amigo Webster Yendi Batista Fernández, que iniciaron una compañía que se llama Media Move, AppRev, que ellos se dedicaban a certificar que la música correspondía a tal artista y se le pagaran los royalties. Siempre, digamos, como es un sistema más o menos inestable, se generaban problemas a veces que no se le pagaban los royalties a las personas que se correspondían, y bueno, finalmente siempre eso se termina arreglando, y se dio desde que YouTube existe muy comúnmente gente que empezó a cobrar royalties que no le correspondían, pero siempre fueron estafas muy menores, estamos hablando de $1.000, cosas muy pequeñas, y en este caso esta compañía tenía, digamos, porque ambos personajes, José Chanel y Webster Yendi, ambos eran productores, ellos conocen bastante bien cómo es el mundo de la música por dentro y cómo funcionan todo el tema de los derechos digitales, y se empezaron a adjudicar y a recibir ellos los pagos de los derechos de música transmitida en YouTube, que pertenecían a personas como Daddy Yankee, Prince Royce, Anuel, y entre esos Celso Piña. Celso Piña, una vez muerto, se le estaban, digamos, robando dinero de los derechos de su música. Y ahí, bueno, este caso todavía está en la corte. Del 2023 se va a empezar a ¿En Arizona, dijiste? Phoenix, Arizona, sí. Uno de los involucrados, que es Webster Yendi Batista, se declaró culpable, más no José Chanel Medina. Él está, digamos, peleando el caso. Todo indica que le va a ir muy mal. Hay, digamos, fuentes que han dado entrevistas, pero han pedido mantener sus nombres en reserva. Y uno de esos personajes, que ha sido el que ha dado como mayor información y que fue el que digamos, tomó más cartas en el asunto, él denunció abiertamente esta estafa, sí, a otra plataforma que, digamos, está YouTube, y de ahí hay 1 o 2, 3 o 4 plataformas intermedias hasta que llega el dinero del artista, que son, por así decirlo, los que tienen que procurar de que todo esto se haga de manera transparente.
Sí, es como verificando la información y todo esto. Exactamente, Sí. exactamente. Son entidades verificadoras. Entonces, esta compañía que tenían estos chicos era, digamos, una compañía intermedia, no estaba, digamos, en los más altos rangos ni en los más bajos. Y esta persona que se dio cuenta de esta situación y que hizo reclamos varias veces, empezó a darse cuenta que ya no eran equivocaciones, sino que ya era una conducta reiterada y constante. Hizo la denuncia a estas entidades más altas, digamos, de verificadores, y generó muchas dudas porque YouTube se lavó las manos y esta otra compañía que se llama, creo, MediaMob, sí, creo que se llama MediaMob, ella no hicieron mucho. Entonces, explotó, digamos, el caso. Se involucró una mujer que se llama María Schneider. Ella hizo una class action lawsuit, una demanda completa. Ella está buscando, digamos, demandar a YouTube directamente, o sea, va atrás del pez gordo. Okay. Pero YouTube, y para poder demandar a YouTube, YouTube tenía que hacer un disclosure, es decir, como soltar información privilegiada. Por lo tanto, YouTube contrademandó. Y bueno, María Schneider sacó el caso, o sea, sí, quiso seguir. No quería meterse en ese lío tampoco. Claro, entonces... ¿Cuál fue el valor? ¿Cuál fue, digamos, el...? La estafa total son 23 millones. La estafa total son de 23 millones. Pero en el caso de Celso Piña son 65 millones. O sea, al manager de Celso Piña se le avisó de la situación. Edgar Rueda, el manager de Celso Piña y los chicos del barrio, que sí. Era, digamos, el productor y todo lo que tenía Celso Piña, y se le avisó y $65,000 le habían sacado a Celso Piña después de muerto. Entonces, digamos, esta es otra, digamos, recordando el episodio anterior, es también... otra de las situaciones que se están dando en la nueva manera de consumir música, en la nueva manera de acercarse a los nuevos usos que hay en las plataformas musicales, y incluso afectó al gran maestro Celso Piña. ¿Cómo lo ves? Horrible. Tremendo. Tremendo, no hay respeto ahí ni después de muerto, pues. Ni un respeto. Y bueno, hemos llegado al final de lo que fue nuestro, no sé si homenaje a Celso Piña, pero sí de alguna manera nuestra manera de... Sí, nuestro pequeño recuento de este gran hombre, gran representante de la cumbia a nivel mundial, definitivamente, y sí, un gran representante cultural. Y difusor, digamos, de todo este folclore colombiano mezclado con la idiosincrasia mexicana, y digamos, asomarse a la vida de Celso Piña es un viaje muy lindo para poder entender cómo, en definitiva, la música viaja, levanta y abraza identidades y puede de alguna manera generar estos puentes entre pueblos y entidades de distintos lados que se unen en un solo sentimiento, que en este caso es la cumbia, que como mencionábamos al principio para nosotros es el pan rock latinoamericano, pero además también es un sentimiento y una música que está totalmente integrada a nuestras infancias, a nuestras historias, y que está totalmente proyectada hacia el futuro y está digamos, derribando fronteras en todas partes. Y es una música que ya se escucha a nivel mundial, es un género que ya está completamente, es parte del catálogo de las músicas populares del mundo, y influye, digamos, en todas partes. Por lo tanto, independiente de la simpleza y sencillez que proyectaba de algún modo Celso Piña, detrás de él es un canalizador de muchas historias y construcciones culturales que se han dado a través del tiempo. Por lo tanto, digamos, de nuestro lugar, ojalá podamos haberle hecho justicia un poco a la imagen de él, pero obviamente se va a seguir hablando de él y se van a seguir haciendo recuentos de su vida y obra, porque es un personaje que da para mucho. Sí, creo que
O sea, es tan importante la cumbia que solo la semana pasada, si no estoy mal, en Colombia se declaró como Patrimonio Nacional. Un poco demorado, diría yo, Sí, pero por lo menos hay un unos reconocimiento 30, 40 años demorado. por lo menos ya hay un reconocimiento de su importancia y su fuerza, no solo dentro de Colombia, sino a nivel latinoamericano. Así es. Bueno, prontamente vamos a darles la información, vamos a crear un Patreon para que nos ayuden, vamos a generar, digamos, ciertos contenidos exclusivos. Vamos a dejar la información de nuestras redes sociales para que nos sigan, eventualmente para que nos sigan en YouTube, en Spotify, que van a ser las plataformas donde vamos a estar difundiendo nuestro podcast. Y ojalá podamos interactuar. Cualquier comentario, por favor, siéntanse libres de hacerlos. Sí, es importante crear una conversación. Eso no puede ser una conversación de un solo lado, sino que queremos escucharlo de ustedes, sus opiniones acerca de los capítulos, sus opiniones acerca de capítulos que les gustaría ver, acerca de temas que les pueda interesar, que nosotros podamos investigar y presentarlo de una forma aquí en la última canción. Fundamentalmente, como dice Carlos, es abrir la conversación e invitarlos a todos a que podamos como interiorizarnos más en lo que nos apasiona, que es la música. Sin más que decir, el próximo episodio se va a tratar sobre músicos de derecha. Es un tema un poco difícil de tratar, no hay estamos investigando al respecto. Y cualquier información que quieran enviarnos al respecto lo agradeceríamos mucho, y los esperamos en el próximo episodio de la última canción. Muchas gracias.